Señor. Bueno, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos lo creen? Estamos escuchando, como todos, los testimonios que Dios obró en esta joven mujer que dio a luz. Y otra hermana también daba un testimonio que su hija también la puso en las manos de Dios y vio la victoria en el Señor. Después de leer la palabra, yo creo que también compartir con ustedes un testimonio para que entender de que Dios, el tiempo de los milagros todavía está. Nehemías capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 10, pueden leer estos 10 versículos y ustedes siguen allí en su Biblia. Compartan la escritura con alguien que no trae Biblia en esta tarde. En el nombre de Jesús, leo este registro histórico. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Un extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerte habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén. Jesús, en esta hora una vez más estamos delante de tu presencia, oh Dios. En esta hora, Jesús, te pido, Padre, que tu palabra, Jesús, sea glorificada en medio de nosotros. Habla mi vida de una manera especial en esta noche. Habla mi corazón, a mi espíritu. Habla mi conciencia, Jesús. Habla a tu pueblo en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Yo quiero predicar o enseñar unos minutos bajo el tema: ¿cómo se encuentran tus muros? ¿Cómo se encuentran tus muros? Escuchando los testimonios del gran poder de Dios que se ha venido visualizando y experimentando no solamente aquí, sino a nivel mundial, donde el nombre del Señor es invocado. El día domingo 3 de febrero era el culto de primicias de la iglesia, y la hermana tesorera de la iglesia, la
hermana Lola, está embarazada. Le faltaban unos pocos días para los 7 meses. Lógicamente esperábamos que para finales de marzo de este mes nacía la niña, la bebé. Resulta que ella estuvo el sábado en el culto y el día siguiente, el domingo en la mañana, íbamos a hacer el servicio de primicias a las 7 de la mañana. Me mandaron un mensaje, el pastor, me llamaron que la llevaron de emergencia para una clínica porque reventó fuente y de emergencia, pues la llevaron y la internaron inmediatamente. Y no podíamos hacer muchas cosas porque teníamos un programa encima, iglesias invitadas y orar. Empezamos a orar y algunos de sus familiares se fueron porque mayor parte de la iglesia son familiares de ella, la mamá, las hermanas, las sobrinas. Y estuvieron allá. Resulta que la niña le hicieron la cesárea, la niña nació, faltándole una semana para los 7 meses, los pulmones no la habían madurado, la niña nació, eran pocas las esperanzas que le daban a ellos o a los familiares, no a ellos, sino a los familiares. Los médicos le decían que eran pocas posibilidades de vida que tenía esta niña. Y oramos nosotros, los hermanos, oramos pidiéndole al Señor que bendijera a esta hermana. Esta hermana ha sido fiel al Señor y se casó, y bueno, gracias a Dios porque su primera bebé. Y yo le dije a los hermanos, a la mamá de ella: hermana, Dios no es injusto. Si esa niña nació, Dios tiene un propósito para con ella. La metieron a UCI. Dice la hermana: yo no pude entrar allá, le metieron muchos tubos, estaba toda entubada, la bebé. Y ahí en UCI habían 8 bebés más, 8 bebés en diferentes circunstancias, pero estaban allí en UCI del hospital. Y resulta que había una bacteria en ese lugar y los 8 bebés que estaban con ella murieron. Fueron muriendo uno tras otro. La hermana lloraba, la tía de la niña, y decía: pastor, hay que orar mucho, se están muriendo los bebés allá. Lógicamente la preocupación. Y la hermana Lola me llamó y llorando: hermana, confíe en el Señor, vamos a orar al Señor, que Dios nos va a bendecir, Dios va a bendecir a esa niña. Hermanos, y para la gloria del Señor, la bebé a la semana, a los 15 días que los médicos ya pensaban que la niña también se iba a morir, empezó a recuperarse, empezó a respirar por sí sola. Le quitaron los tubos para ver si resistía, y la bebé empezó a resistir. Amén. Y la semana antepasada la sacaron de UCI, la llevaron a otro lugar para ver su evolución, y empezamos a orar. Y el sábado pasado, en la mañana o a mediodía, la doctora la llamó, le dijo: venga para que se lleve a su niña. Amén. Y esa bebé salió sana de ese lugar. Dios la sacó de ese lugar, y el próximo domingo, si Dios quiere, la vamos a estar presentando. Amén. Gloria al Señor. El Señor se merece un fuerte aplauso. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, testificar de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios que es capaz de hacer cosas que para nosotros es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y la iglesia somos testigos del poder de Dios, pero a veces nosotros callamos. Y dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Y hay muchas piedras que hoy día están hablando, pero la iglesia necesita hablar, necesita anunciar lo que Cristo está haciendo por su pueblo. Porque nosotros estamos aquí porque estamos predicando a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede. Amén. Así que milagros como estos y muchos más, amén, vamos a seguir viendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo se encuentran tus muros? En el texto leído de Nehemías, muchos conocen la historia de Nehemías, el profeta que se atrevió a levantar los muros de Israel. El profeta que se atrevió frente a la adversidad, levantar la afrenta, la vergüenza que estaba pasando el pueblo de Israel.
Dice la palabra del Señor que cuando vinieron los hermanos de Nehemías, él les preguntó por los judíos, por su pueblo que había escapado y que había quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y le dijeron que el remanente o el grupo que había salido, los que habían quedado de la cautividad, estaban allá en la provincia y estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías oyó estas palabras, ¿qué hizo? Se sentó, como cuando usted escucha una noticia fuerte y lo que hace es sentarse. Cuando alguien por teléfono le dice, le voy a decir una noticia, ¿está parado? Y si está parado, siéntese. Nehemías escuchó esta noticia y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque esta noticia le causó tanto impacto, tanta impresión y tanto dolor a Nehemías, que lo llevó a sentarse, a llorar, a hacer duelo y a orar al Dios de los cielos. Resulta ser que el muro de Israel, o la ciudad, o todas las ciudades de la época, estaban rodeadas de muros. Esos muros los protegían de los enemigos. Los muros protegían a la ciudad de los invasores, de los enemigos. Cuando Jerusalén fue entregada a los enemigos, esos muros fueron derribados. Entró el enemigo y se llevó al pueblo en cautividad. Pero luego el Señor dejó ir al pueblo. Cuando el pueblo se fue, encontró la ciudad en ruinas, los muros en ruinas. Esa muralla o esos muros de la ciudad eran para mantener la integridad del pueblo de Judá y de Benjamín. Tenía que proteger de los que vivían afuera de la ciudad. Por eso en ese periodo se edificaban esos muros. Dice la palabra del Señor que cuando Nehemías oyó esto, se sentó y oró al Dios de los cielos y le dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo que los llevó al pueblo de Israel a la cautividad fue que ellos habían pecado contra Dios, que ellos se habían levantado y se habían olvidado de la ley de Dios. Y como se habían olvidado de la ley de Dios, Dios le había permitido caer en manos de sus enemigos. En el libro de Deuteronomios, el Señor da unas palabras de promesa en el capítulo 28. Aconteciere que si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, y estuvieras atento a la voz que el Señor y a los mandamientos que yo te prescribo hoy, sucederá, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y empieza a enumerar unas bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendita será tu casa, bendito tu negocio, bendito tu ganado, bendito todo tus manos. Pero a partir del verso 18 dice: aconteciere que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones. Maldito serás en tu entrar y en tu salir, maldito será tu casa, maldita será tu negocio. Son palabras fuertes, pero son dadas por Dios. Nos gusta oír que Dios, del amor de Dios, pero Dios ha establecido desde el principio el amor de Él hacia los hombres, pero lo ha prescrito a través de mandamientos y ordenanzas.
El Señor Jesús nos mostró un camino hacia la bendición. Pero el camino a la bendición se obtiene con la obediencia. Dice la palabra, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. El pueblo de Israel había caído en desobediencia. Había llegado tanto que se había olvidado del pacto de su Dios, del pacto del Dios de Jacob, de Israel, de Abraham, de las misericordias que Dios había tratado con su pueblo. Y el pueblo había caído en desobediencia, en idolatría y en pecado. ¿Qué aconteció? Se cumplió la palabra del Señor. Vino la maldición. Cayó el pueblo en manos del enemigo. Pero Dios, como es tan bueno, Dios, como es tan misericordioso, que siempre nos ama a nosotros, siempre busca la manera, siempre busca la forma para acercarse al hombre y darle una segunda oportunidad para bendecirle, para levantarle y aún para devolverle lo que el enemigo le ha quitado. Eso sucedió en ese momento, cuando ese pueblo, o estos jóvenes, o estos hombres llegaron a Nehemías, que estaba en un lugar de la capital del reino de Susa. Él era copero del rey, estaba en un puesto. Estos hombres fueron allá porque sabían que podían encontrar algo en este hombre, alguna influencia en Nehemías. Y Nehemías, un hombre de Dios. Nehemías, un hombre celoso por el pueblo de Dios, pero también había reconocido de que ese pueblo había fallado a Dios y sus muros se encontraban derribados. Y si los muros estaban derribados, estaban exentos o estaban a merced del enemigo. Por eso la preocupación de Nehemías, y le pidió al Señor, y le oró al Señor primero que le perdonase su pecado, porque no podemos levantar el muro. No podía levantar el muro Nehemías sin el perdón de Dios a su pueblo. No podía Nehemías levantar el muro si no tenía la dirección y el apoyo de Dios. Por eso Nehemías, lo primero que hizo, él no salió corriendo a buscar al rey como más adelante lo hizo. Él no salió a pedirle ayuda al rey como más adelante lo hizo, sino que primero él se sentó, él lloró, es reconocer, él se arrepintió por lo que su pueblo de Israel había hecho con su Dios. Y le clamó al Señor. Le reconoció a través de la oración: Señor, tú, tu pueblo y yo hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo. Dice, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos y tus preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Hemos pecado. Hay muchos muros. Por eso la pregunta en esta noche: ¿cómo están tus muros? Y en un momento vas a descubrir cuáles son tus muros en tu vida. Nosotros tenemos muros que nos protegen. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Y el Señor Jesucristo dijo unas palabras: que no nos dejará solo. Él siempre estará con nosotros. No nos dejaré huérfanos. Enviará el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. Y nos preguntamos si en nuestra vida como cristianos hay muchos problemas, muchos enemigos han pasado los muros, muchos enemigos están pasando los muros. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, sus mujeres fueron violadas, sus hombres, algunos asesinados, otros hechos esclavos, fueron humillados hasta lo más bajo y lo más vil. Los enemigos entraron al pueblo porque el pueblo se había olvidado del pacto con su Dios, porque el pueblo se había olvidado, y el Señor había dicho en Moisés allá cuando le dio los mandamientos que si ellos se olvidaran de él, entonces vendría gran afrenta sobre ese pueblo. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros reconocimos nuestros pecados, porque nosotros también nos habíamos olvidado de Dios, independientemente en la cultura religiosa donde nacimos, nuestros padres, nuestros antepasados se olvidaron de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, que se acordó de nosotros y un día se acercó a nosotros por medio de alguien y nos dio
a entender y pudimos ver que los muros estaban arruinados en nuestras vidas y habíamos sido invadidos por los enemigos. Hoy podemos identificar esos enemigos en nuestras vidas. No son quizás ejércitos visibles, no son ejércitos que lo podemos ver como en aquel tiempo de caballos con armas. Hoy día son ejércitos, pero espirituales. Porque la lucha de nosotros hoy día, de la iglesia del Señor, no es contra la carne, no es contra la sangre como el pueblo de Israel lo tenía. Porque el pueblo de Israel tiene una lucha literalmente de la carne, porque las promesas que tenía Israel era una promesa de una tierra mejor, pero aquí en este mundo. La promesa que Dios le había hecho a Israel cuando lo sacó de Egipto era que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Lo iba a sacar de la cautividad de Egipto y lo iba a llevar a una tierra mejor. La promesa era esa. Y se enfrentaron con muchas personas, con muchos ejércitos, con muchos reinos. Vencieron, tuvieron muchas victorias, pero también muchas derrotas por su desobediencia. Pero obtuvieron esa promesa. Pero el Señor no quiere solamente darnos a nosotros bendiciones aquí en la tierra, sino que el Señor quiere darnos las bendiciones aún más allá de esta tierra. Una bendición eterna. Por eso Él vino a este mundo y se hizo en forma de hombre para dirigirnos a nosotros a un reino eterno. Para dirigirnos a la iglesia, a una ciudad, ciertamente a una tierra buena, pero no en este mundo. A una ciudad, pero no es de este mundo. La nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y vendrá y se posará. Y todos nosotros, los que estemos allí con nuestros muros bien fuertes, estaremos con Él. Por la eternidad. De la eternidad. ¿Cuántos quieren estar con Él? Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Gloria al Señor. Como ellos habían corrompido, habían fallado el pacto de Dios, ellos estuvieron a merced del enemigo. Y los enemigos lucharon contra ellos y fueron vencidos. Hoy día nuestros enemigos, como nosotros, el evangelio no consiste en comida y bebida. El evangelio y el reino de Dios consiste en la justicia, en el amor de Dios y en el reino del cielo que ha sido establecido en esta tierra. Es un reino espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ahora. Nuestra lucha no es contra sangre, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gobernadores de las tinieblas de este siglo que están luchando contra la iglesia del Señor, porque no quiere que la iglesia llegue a su final. El faraón salió detrás del pueblo de Israel porque no quería que el pueblo llegara a la tierra prometida. No quería que el pueblo llegara a su final. Pero el pueblo lo logró. Quizás no los que salieron allí, pero sus hijos sí. Porque el pueblo fue muy desobediente. El hombre es muy desobediente. Israel, un pueblo que cayó en desobediencia. Por eso Dios ama más la obediencia que los muchos sacrificios. No nos sirve a nosotros caminar y orar y ayunar, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, simplemente no vamos a lograr nuestros objetivos, que es ir al reino de los cielos. Nehemías, después que reconoció el pecado del pueblo y le dijo: Señor, acuérdate de la palabra que me diste a Moisés, o que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Era cierto, fue dispersado el pueblo. Pero también le dice: pero si os volvieres a mí, dice el Señor, y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. También está el juicio de Dios, pero también está la misericordia de Dios. Y Nehemías en estos momentos estaba buscando el primer recurso
recurso que él sabía que era efectivo, el recurso de la misericordia de Dios para poder vencer, para poder levantar nuevamente los muros y proteger al pueblo de sus enemigos. Gloria al Señor. Nosotros podemos identificar nuestras vidas, que están, quizás los muros están caídos y los enemigos se están colando fácilmente. Pues cuando llegamos a los caminos del Señor, Jesús nos ofrece paz. Jesús dijo: en mí tendréis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y Jesús dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, sino mi paz es verdadera. Y venimos a la iglesia y recibimos el amor de Dios. Y nos vamos aquí repotenciados, pero llegamos a nuestro hogar y no hay paz. Llegamos a nuestra casa y no hay paz, porque los enemigos se están metiendo en nuestras casas, porque los enemigos se están metiendo en nuestra ciudad, se están metiendo en nuestras vidas. Los enemigos hoy día es el conformismo. Los enemigos hoy día es la envidia. El conformismo hoy día son los pleitos, son las iras, son las contiendas, la vanagloria de la vida, que hoy día ha sido minada y están en muchos corazones, en muchas partes de la familia de la iglesia. Por eso lamentablemente vemos niños que vienen a la iglesia con sus padres, pero cuando ya tienen una edad de adolescentes no vuelven a la iglesia, se van a otras tierras, porque sus padres han dejado el pacto que han hecho con su Dios, porque sus padres se olvidaron del pacto con su Dios. Y solamente aquí en la iglesia donde se canta, donde se ora, donde se lee la Biblia, pero cuando llegamos al hogar nos olvidamos de Dios y vivimos una vida diferente. Hoy el Señor nos dice que es necesario volver nuevamente al pacto que hicimos con Él. Es necesario volver nuevamente a Betel, allá en ese lugar del pacto que Jacob hizo con Dios. Es necesario revolvernos nuevamente en nuestro corazón y llegar a la presencia de Dios y reconocer que hemos pecado. Solamente así podremos empezar a levantar los muros en nuestras vidas. Los muros le garantizaban seguridad a Israel, protección a Israel, y no solamente a Israel, sino a todas las ciudades, porque en la historia de la Biblia encontramos que Dios le dijo a Josué: le vamos a dar una ciudad. ¿Y qué tenía esa ciudad? ¿Qué tenía? Gigantes. ¿Y qué más tenía la ciudad? Muros. Y esos muros protegían a esa ciudad. Hay muros que son puestos por Dios, pero también hay muros que el enemigo ha puesto en muchos corazones, y solo por la voluntad de Dios se pueden derribar. Cuando Dios da una promesa, tendrá que pasar el cielo y la tierra, pero esa promesa se cumple. Se cumple. Por eso en esta noche usted está aquí en este lugar, porque sobre ti hay una promesa de salvación. Y no importa cómo estés, hay una promesa de que tú y yo vamos a ir al reino de los cielos. Dios le prometió a Israel, ese pueblo, Jericó, había muros. Háganlo conforme a mi voluntad. Rodearon los muros por 7 días, dando una vuelta diaria, y alabaron a Dios. Y al último día, al séptimo día, dieron 7 vueltas, y a la última vuelta todos gritaron gloria a Dios, y los muros cayeron. ¿Qué sucedió cuando cayeron los muros? La ciudad quedó indefensa, y el pueblo de Israel entró en la ciudad y conquistó esa ciudad. Los muros en tu vida, ¿cómo están? Cuando el pueblo de Israel, cuando los israelitas fueron libres de la cautividad, volvieron lógicamente a las provincias, volvieron al sitio de Jerusalén.
pero estaban indefensos. Por eso Nehemías buscó la dirección de Dios para edificar los muros, para que ahora con los muros fueran protegidos de los enemigos. Y eso se logra buscando la dirección de Dios primeramente. Amén. Después que Nehemías oró al Señor y reconoció, también le declaró la promesa de él y le determinó lo que había en su corazón, y iba a transmitir a su pueblo que ciertamente, Señor, hemos pecado, pero también tu palabra dice que si nos volvemos a ti, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a traer del extremo de la tierra y nos volverá a levantar. Ciertamente no sé cómo está tu vida en esta noche. No sé si tú has pecado o has fallado, pero hay una promesa de Dios que el que reconoce sus pecados prosperará, mas el que los encubre no alcanzará misericordia. Pero el enemigo ha formado muchos muros y ha rodeado el corazón de muchos y ha dejado dentro de ellos a los enemigos, y muchos se han adaptado a vivir con sus enemigos adentro. Se han conformado con una vida a medias, con el conformismo de este mundo. Y como está viviendo y conviviendo con los enemigos no tienen la promesa de ir al reino de los cielos. El enemigo de nuestras almas no va al cielo si no hay un lugar preparado para él. Y entonces él quiere distraer a los corazones para que no pongan su mirada en el cielo. Pero en esta noche está el Dios de los cielos, Jesucristo, aquel Rey de reyes y Señor de señores, que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Después de esto, Nehemías fue enviado a Judá a reconstruir los muros. Nehemías llegó al rey y le dijo al rey lo que pasaba en su corazón antes de haber orado y ayunado. Dios cambió el corazón del rey, porque ahí estaba la voluntad de Dios. Cuando Nehemías empezó a edificar los muros, hubieron burlas. El pueblo tenía que trabajar con una mano y con otra mano con la espada, defendiéndose de los enemigos. Porque cuando nosotros estamos en la bendición de Dios, hermanos, siempre los enemigos no se van a quedar quietos. Y más ahora que la venida del Señor está cerca. Estamos viviendo un tiempo profético, un tiempo donde la venida del Señor está más cerca que nunca. Pero es que lo hemos oído siempre, que Jesús viene, pero nunca antes en la historia ha sucedido lo que hoy día está sucediendo. El pecado llegó a la presencia de Dios. Hombres violadores, asesinos, homosexuales. En estos días en San Cristóbal un hombre mató a su mamá, que fue por un brujo, y el brujo le dijo que si mataba a su mamá, Chávez se salvaba. Y el hombre fue y le metió un tiro a su mamá allá en un barrio de San Cristóbal y la mató. El hombre preso. No, igual se va a morir, sí, pero mira la historia del hombre. El hombre preso y lo estaban esperando. ¿Saben dónde están esperando? En Santa Ana, una de las cárceles más peligrosas que hay en Venezuela. Y hay una red que se conoce, sabe todo lo que pasa en la calle, y cuando llegan a la policía y por qué van a llegar allá. El hombre lo trasladaron allá a la Pinal de Santa Ana, lo estaban esperando. Cuando llegó el clan de allá, todos los presos,
entre todos lo agarraron y lo golpearon. O sea, no lo apuñalaron en él, sino lo golpearon entre todos. Una población de 3,000 presos. Le dieron tanto que lo moletearon todo y la piel la rompieron toda. Y dice un muchacho vecino que fue a visitar a un vecino que está preso allá también, que lo vieron, lo había tirado en una celda, con la piel toda podrida, con gusanos, y ya lo están dejando morir. Que los gusanos se los coman vivo. Ese es el fin del que obedece al enemigo, porque la paga del pecado es la muerte. El diablo se está aprovechando de muchas vidas por la ignorancia de muchos hombres, porque se han alejado del pacto con su Dios. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque hay tanta ignorancia. No solamente ignorancia de conocimiento, porque todos han oído el mensaje de la palabra de Dios. Pero no basta solamente con oír el mensaje de la palabra de Dios. No basta, hermano de la iglesia, por ir a tocar una puerta y decir Cristo te ama. Hasta ahí no llega todo. Tenemos que interceder, porque el enemigo ha puesto muro en muchos corazones y las ciudades se conquistan conforme a la voluntad de Dios. No basta con ir a tocar en la puerta de un hogar a una persona, a un drogadicto, a un sicario, a una persona con problemas y con pecado, sino tenemos que interceder por ellos ante la presencia de Dios, para que esos muros se derriben, se caigan y podamos conquistar esa ciudad, ese corazón para el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso a Jesús. En el reino de los cielos es locura para los que se pierden. Muchas personas dicen: tú eres loco, ¿por qué haces predicando la palabra? ¿Qué haces ayunando todos los días? ¿Qué haces orando? ¿Te vas a volver loco leyendo la Biblia? Pues a los que se pierden es locura, pero para nosotros es vida eterna. Cuando el pueblo empezó a darle vueltas a la ciudad, decían los soldados: esta gente está loca, esos están locos. Pero esa locura les dio la victoria. Dios quiere que hoy nosotros no nos conformemos simplemente con decir y proclamar muchas palabras que conocemos, simplemente con recitar la Biblia. Hoy tenemos que ir más allá de recitar la palabra. Hoy tenemos que ir al campo de la batalla. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que ser la luz en este mundo. La luz en este mundo. Hay muchos casos, hermanos, en el mundo entero, en nuestro país, que están sucediendo. Muchas personas están muriendo sin Cristo. La iglesia es necesario que se levante y ore y clame al Señor por su país, por su familia, por su nación, porque somos la iglesia de Cristo. Tenemos que ganar terreno en el nombre de Jesús. Pero hay que sacar a los enemigos de nuestras vidas para levantar los muros. Y eso se logra a través de ir a la presencia de Dios. Isaías capítulo 26, verso 1, 2 y 3. Dios quiere ser el muro de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántos quieren ser ciudad con muros? ¿Cuántos aquí quieren ir al reino de los cielos? La Biblia dice que Dios viene a buscar una iglesia. Dios viene a buscar una iglesia. No viene a buscar dos iglesias, tres iglesias, sino una sola iglesia. Y esa iglesia, ¿quién es? ¿Será la iglesia de los Robles? ¿Será la iglesia del Táchira? ¿Será la iglesia de Venezuela, la iglesia de Corea, la iglesia de África? ¿Será estos ventiladores para allá? ¿A
qué se refiere Dios con su iglesia? ¿A quién se refiere Dios con cuando viene a buscar a su iglesia? A cada uno de nosotros. Tú eres la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia del Señor. Dios hizo un pacto con un hombre en una oportunidad, porque el hombre empezó a multiplicarse en la tierra. La raza humana se empezó a multiplicar, y con ellos también el pecado. Tanto que Dios desapareció una generación de esta tierra por pecadores. Pero Dios no quería ir desapareciendo, porque si no, imagínense cuántas generaciones ya se hubieran desaparecido de la tierra. Dios edificó un plan de unir un pueblo, de seleccionar a un hombre que tuvo el valor de luchar con el ángel del Señor, a un hombre que tuvo el valor de tener el encuentro con Dios, a un hombre que tuvo el valor de tener ese encuentro personal con Él. A ese hombre que siempre desde su nacimiento quiso ser mejor, no conformarse con ser el segundo, quiso tener una mejor bendición desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Ese hombre hizo un pacto con Dios. Dijo: si tú no me bendices, yo no te suelto hoy. Si tú no me bendices, yo no te suelto. Y el ángel le decía: suéltame, no, hasta que me bendice. Suéltame, no, hasta que me bendice. Suéltame, no, hasta que me bendice. Dios dijo: este es el hombre, este es el pueblo que yo quiero. Un pueblo determinado, un pueblo con visión, un pueblo que sepa lo que quiere, un pueblo que pelea por su bendición, un pueblo que sabe cuál es su bendición. Aleluya. Y por eso te bendigo y te digo en este momento que ya no se llamará su nombre Jacob, sino ahora te llamará su nombre Israel. Y ese hombre salió de ese lugar herido, pero con la bendición de ser un hombre apartado para Dios. De ser un hombre: ya no soy el tramposo, soy Israel, el hombre escogido por Dios, el hombre que Dios ha hecho un pacto con él. Soy Israel. Y ese Israel era enamorado, y fue un día a un pozo y se enamoró de una mujer. Y esa mujer va a ser mía. El pastor dijo unas palabras hace un momento, que él es un hombre que lo que se propone lo hace. Y soy testigo de eso. Necesitamos tener determinación en nuestras vidas. Jacob se enamoró de una mujer y dijo: va a ser mía. Fue de él, trabajó por ella 7 años, pero fue engañado. De lo que sembró recogió. Fue engañado y le dieron, fue a la hermana mayor, le dieron a Lea, la que él no quería. Yo quiero a Raquel, no, tiene que ser Lea, que es la mayor. ¿Qué hizo Jacob? Igualmente se casó. Bueno, ya estaba casado y ya había consumado su matrimonio. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, trabajar 7 años más. Trabajo 7 años más. Yo quiero a Raquel. Trabajó 7 años más y obtuvo a su Raquel. Y en estas 2 mujeres le nacieron 12 hijos. Y los 12 hijos fueron los 12 hijos de Israel, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel, de los jefes de la familia de Israel, que vino a ser el pueblo escogido por Dios. Esa familia era la familia selecta de Dios. Dios no hablaba con otra familia, sino que tenía que ser la familia de Israel, la familia de Jacob. Llegaba un filisteo: yo soy de la familia filisteo, yo contigo no tengo pacto. Llegaba una bonita: yo soy de la bonita, yo contigo no tengo pacto. Llegaba un hijo de Israel: yo soy del pueblo de Israel, contigo tengo pacto, con tus padres tengo pacto, te voy a bendecir, te voy a hacer grande en la tierra, te voy a poner por cabeza y no por cola. Y esos 12 hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron más hijos, y una generación completa, un pueblo completo, una nación que vino a ser la envidia de muchas naciones, porque era la privilegia de Dios, porque era la nación escogida de Dios, y tuvo muchos enemigos y pelearon contra esa nación. Tanto que pasaron por este texto que leí de los muros. Después de eso fueron llevados luego a la cautividad. Tanto que esa gran nación se había depravado de una manera muy grande. Pero Dios, como es un Dios de pactos, Dios como es un Dios de verdades, Dios cuando dice su palabra, así es. Si Dios te prometió bendecirte, Él nos va a bendecir. Pasa el cielo, pasa la tierra, pero la bendición de Dios viene en nuestras vidas.
Gloria al Señor. Ese pueblo que nació y creció, esos hijos de Jacob que después de muchos años crecieron mucho y fue una nación grande que hasta el día de hoy es una gran nación, Israel se perdió, desvió su camino. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hago yo con este pueblo? ¿Qué hago con este pueblo? Y le di una promesa. Pacté con Jacob. Este es mi pueblo, pero le he mandado profetas, le he mandado hijos, he preparado hombres para ellos, pero no obedecen a mi palabra. ¿Qué hago con este pueblo? Ya sé, dijo el Señor, iré yo mismo a esa tierra y trataré con ese pueblo. Me haré igual que ellos, dijo el Señor, y empezó a hablar a través de hombres como Isaías, que en aquel tiempo él mismo estaría aquí en esta tierra, presente para arreglar este asunto con ese pueblo. Y vino a esta tierra el Dios manifestado en carne. Y cuando vino a esta tierra, el propósito de él era que ese pueblo rebelde, ese pueblo que se había olvidado de su pacto con su Dios, ese pueblo de Israel, se volviera a él. Restaurar la ruina de Israel, restaurar el corazón de Israel para que se acercara a él. Ese era el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que a lo suyo vino. A lo suyo era restaurar a Israel, a reconciliar a Israel con él. Pero su pueblo, ese Israel, no le conoció. Entonces el Señor dijo: no me conoces. Entonces ahora a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero había gente que quería recibirle. Entonces a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Y esos somos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque hoy estamos invitados al baile. Gracias, Señor. Porque no era yo un Israel de sangre. Gracias, Señor, porque yo no era un Israel de la promesa. Pero tú, Señor, viniste a este mundo y viste que aparte de tu pueblo había corazones necesitados de una raza humana que necesitaba de ti. Y simplemente nos abrió la puerta. Y gracias a ese Dios maravilloso, gracias a esa misericordia, hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos llamados el Israel espiritual. Somos llamados sus hijos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya, qué bueno es Dios. Aleluya, el Señor está en ese lugar. Dale ese aplauso a Jesús. Gracias. Uno quiere lo mejor para sus hijos. Por eso el Señor viene a buscar a su iglesia, que hoy somos nosotros. El Señor dijo: ustedes son mis hijos, dice el Señor. Para ustedes lo mejor. Ustedes son mis hijos. Yo quiero lo mejor para ustedes, dice el Señor. Y aquí yo vengo pronto. Mi galardón conmigo. Pero Él nos dice en esta noche que hay muchos corazones que se han alejado de Él, como el pueblo de Israel. Hay muchos corazones en este momento que se han distraído por las cosas de este mundo, y eso ha retardado un poco la venida de Jesús, porque Él quiere que todos hoy estemos aquí. Él quiere que todos los que estamos aquí en esta noche, independientemente de nuestra condición, Él quiere que todos nosotros estemos con Él en el reino de los cielos. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrí la puerta, dice el Señor, y entrará gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y porque en ti ha confiado, Señor.
muros caídos, enemigos que han tocado corazones. Dice el Señor en Zacarías capítulo 2 verso 5: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria entraré en medio de ella. El Señor en esta noche quiere ser nuestro muro. Yo no sé lo que tú sientes en este momento, pero yo siento aquí la gloria de Jesús. Yo siento en este lugar la presencia del Dios de los cielos de una manera especial en esta hora. Que llegó a Nehemías, hoy llega aquí. Los muros serán caídos. Yo quiero que tú cierres tus ojos en estos momentos y mires por tu vida. El Señor dijo: vendré otra vez y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y el día de la bendición se acerca. El día del encuentro con Dios se acerca. Pero hay muchos enemigos que han entrado en tu vida y te han distraído de tu camino, te han desviado de tus propósitos. Pero es necesario que en esta noche reconozcamos que tú, oh Dios, eres grande, Jesús. Cierra tus ojos. No sé cómo está tu corazón. El Señor sí lo sabe. Yo no sé cuánto quiere recibir hoy la bendición del Señor. Yo no sé cuánto quiere venir a este lugar y sentarse o arrodillarse y llorar, como hizo Nehemías. Se sentó y lloró y clamó al Dios de los cielos. Yo no sé cuántos quieren venir a este lugar y postrarse ante Dios, ante el Dios de los cielos. He pecado, Señor. He hecho lo malo, Jesús. He fallado, Señor Jesús. Perdona, Señor, mi vida. Tu palabra dice que el pecador no entrará al reino de los cielos. Tu palabra dice que el que no tiene el vestido de bodas no entrará. Por eso hoy reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco, Señor, mi culpa. Pero tu palabra también dice, Señor, que si se humillara tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, de orar y buscar en tu rostro, entonces tú oirás de los cielos, perdonarás sus pecados y sanarás sus tierras. Tu palabra dice, Señor, que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy, Señor, declaro bendición sobre esta iglesia, sobre estos corazones que están aquí postrados, Señor, sobre la iglesia que ha recibido esta palabra, Jesús. Hoy, Jesús, es el día de la conquista. Hoy cantamos este cántico nuevo, Señor, de salvación. Ha venido sobre nosotros la luz, la salvación que tú has preparado